Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La información proporcionada en este video tiene como objetivo la difusión del conocimiento y en ningún caso debe considerarse como un sustituto de una consulta médica profesional. Las opiniones expresadas son exclusivamente del especialista en psiquiatría basadas en su formación y experiencia clínica. Se recomienda consultar a su médico para obtener asesoramiento personalizado y adecuado a su situación particular. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la terapia. Muchas personas dicen a nivel coloquial, cierto amigo necesita terapia, o cuando alguien tiene algún problema, alguna reacción no adecuada, se le dice pues ve a terapia. Terapia es una palabra que proviene del antiguo griego y que tiene que ver con cuidar, con proteger. Terapia quiere decir tratamiento, quiere decir utilización de una serie de mecanismos o de recursos aplicados al sujeto para mejorar su salud o para mantener su salud. Aquí vamos a centrarnos en las terapias que tienen que ver con la conducta y con las emociones. En términos generales se podría decir que estamos hablando de la psicoterapia. Ustedes saben que la palabra psique se refería al alma. Esa es la connotación griega del término. Entonces psicoterapia sería el cuidado y la realización de una serie de mecanismos o de acciones para mejorar el alma. Sin embargo, sabemos que en la actualidad psique se refiere más a todos los fenómenos que tienen que ver con la mente y con los sentimientos. ¿Quiénes necesitan terapia? Pues todas las personas que tengan un padecimiento, o bien también podríamos decir que la psicoterapia preventiva es aquella que hace que el sujeto madure, que el sujeto reflexione, que vaya desarrollándose a lo largo del tiempo. Las terapias cognitivo-conductuales ponen más atención a cómo las personas manejan o pueden manejar de manera práctica, de manera no sencilla, pero sí posible, muchos de sus problemas o muchas de sus conductas que le hacen sentirse mal o que le hacen quedar mal frente a su sociedad. La terapia sistémica se refiere más a modificar o a tratar de entender un poquito el ambiente en el que cada uno de nosotros nos desarrollamos. Sabemos que el ser humano tiene una relación directa con el medio ambiente. Nosotros somos nuestra biología, somos lo que pensamos, somos nuestra inteligencia, pero también somos en gran medida lo que es nuestra sociedad. Muchas veces vivir en un entorno desagradable, conflictivo, caótico, hace que nosotros, que los sujetos también desarrollemos problemas con nuestras emociones y con nuestra conducta. Tenemos también las terapias llamadas humanistas. Esto no quiere decir que las otras no sean humanistas, finalmente todo va relacionado, va dirigido a mejorar al sujeto, al ser humano. La terapia Gestalt, esta tiene una visión más dirigida a la persona en su manera de ser y en tratar de que asuma que su manera de ser y su manera de sentir son particulares y con esas tiene que enfrentar el mundo. Por otro lado están las terapias integrativas, se les llama integrativas porque toman elementos de distintas áreas del conocimiento psiquiátrico, psicológico. Una de ellas, por ejemplo, es la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva tiene que ver con manejar las emociones de las personas a través de pasarlas por el filtro del razonamiento. Está la terapia cognitiva que tiene que ver con, por ejemplo, la práctica del mindfulness, que tiene que ver con la conciencia, con mantenerse exactamente en el aquí y el ahora para poder dejar de pensar en el futuro o en el pasado. Hay una terapia también muy interesante que es la EMDR, que es una terapia que maneja particularmente los trastornos de ansiedad, del trastorno por estrés postraumático. Se lleva al sujeto, al paciente, a pensar en una serie de conflictos que le han hecho mella, que le han dejado huella,
y a través de una serie de movimientos oculares, a través de llevar la mirada de un lado hacia otro en determinados momentos que el terapeuta diga, hace que esos recuerdos se vayan integrando de uno a otro hemisferio del cerebro. Al voltear los ojos hacia un lado, conectamos más un hemisferio cerebral, y al voltearlos al otro o hacia arriba vamos haciendo distintas conexiones en nuestro cerebro. La psicoterapia psicodinámica proviene básicamente de un personaje famoso, muy famoso en todo el mundo occidental y en todo el mundo en donde se habla de psicoterapia, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico que era investigador. Él desarrolló una teoría. He de decir, y hemos de decir, que las ideas de Freud no necesariamente son originales. Por ejemplo, el hablar del inconsciente. Por ejemplo, Platón hablaba de un mundo distinto al material. Eso de alguna manera ya es el inconsciente, cuando habla de lo inmaterial. Otro gran pensador, Epicuro, hablaba del temor que todos tenemos a la muerte, que es un temor con el que vivimos toda la vida, pero está escondido, o sea, está en el inconsciente, no utilizando esas palabras, pero ya el concepto venía. San Agustín, también otro gran filósofo, nos habla de las dimensiones internas. Hablaba él de ciertas partes de nosotros que están hacia adentro, es hablar del inconsciente. Otros poetas, por ejemplo, Calderón de la Barca, hablaba de cómo la vida es un sueño, y de alguna manera está hablando también del inconsciente. De tal forma que Sigmund Freud, lo que desde mi punto de vista tiene de valioso es que le dio orden a muchas de las ideas, las organizó de una manera que pueden ser comprendidas por mucha gente. Él dice que la personalidad se estructura con el yo, el ello y el superyo. Otro de los temas importantes de Sigmund Freud es el conflicto psíquico. ¿Esto qué quiere decir conflicto? Quiere decir un choque de dos fuerzas. Vamos a hablar de un ejemplo sencillito. Alguien quiere bajar de peso y está a dieta, pero se enfrenta a un plato muy sabroso de cosas, un pastel, etc. Entonces sabe que si se lo come, se le va a gustar, se va a satisfacer, pero por otro lado sabe que le va a hacer daño porque lo que quiere es bajar de peso. Entonces estas dos fuerzas son un conflicto. El conflicto genera displacer, y en general esto se puede llevar a lo largo de toda la vida. En general todos estamos entre la búsqueda de la satisfacción y el tratar de hacer lo que necesitamos para vivir mejor, ¿sí? Se dice por ahí, decía Aristóteles, que el ser humano es como un carromato, unos de estos carretas de dos ruedas que utilizaban algunos guerreros, en donde iba un caballo blanco y un caballo negro, y los dos muy briosos, muy fuertes, pero el negro jalaba hacia un lado y el blanco jalaba hacia otro. Y él decía que si los dos jalaban con la misma intensidad, uno podía ir por el camino recto. ¿Qué quiere decir? Que no estaba negando la parte instintiva, biológica, pero tampoco todo es racional, todo tiene que tener emociones y tiene que tener razonamiento. Hablaba Freud de la solución de conflictos, y aquí es donde entramos básicamente a lo que es la psicoterapia. ¿Cómo se solucionan los conflictos? Cómo una persona que tiene un conflicto, ¿sí?, y lo tiene guardado, lo tiene encapsulado, la terapia de corte psicodinámico, que es una rama del psicoanálisis, se hace énfasis en eso y se trata de ayudar al paciente a encontrar sus conflictos para tratar de repensarlos, de reanalizarlos y a lo mejor tener una solución de ese choque, ¿sí?, de ese conflicto que existe en su interior. A mí me enseñaron en la Facultad de Medicina un concepto que yo he venido aplicando a lo largo del tiempo, que es la psicoterapia médica. ¿Qué es la psicoterapia médica? Bueno, es darle al paciente el tipo de terapia que necesita. Yo me he ido
abocando, me he ido desarrollando en la terapia cognitivo-conductual, porque es una terapia relativamente corta, porque es una terapia relativamente práctica. Sin embargo, no por tener yo la especialidad en terapia cognitivo-conductual, a todos mis pacientes se las aplico. Hay gente que no es un sujeto para este tipo de terapia, y lo que hacemos los psiquiatras es, si conocemos la técnica, la aplicamos, y si no, lo referimos a alguien que conozca esa técnica. No todos los problemas psicológicos se pueden abordar con cualquier terapia. Yo utilizo, además de fármacos, que son también un tipo de terapia, se llama farmacoterapia. Además de fármacos, utilizo todo aquello que pueda ser de utilidad para que el paciente esté en condiciones de mejorar. Algo muy importante, la experiencia que pueda tener el terapeuta, el psiquiatra en este caso, pues es muy importante para poder decidir qué es lo que el paciente necesita y de qué manera va a tener mejor desarrollo. Lo importante es que ustedes puedan acudir con alguien que tenga esta visión holística, esta visión completa de lo que es la meta de la psicoterapia, que es el bienestar del paciente. Les agradezco mucho la atención que le puedan prestar a estas cápsulas de información. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.